de los 78 años. Y en septiembre de este año fui a celebrar con mis compañeros de escuela los 60 años de haber salido de la escuela secundaria. Pero como le dice, esta es la primera vez que he tenido la oportunidad de celebrar 50 años de la iglesia. Así es que estoy muy contento de estar aquí de vuelta con ustedes los salvadoreños para celebrar este evento. Al estar aquí, yo pienso en las palabras de Pablo a los colosenses en el capítulo 1, los versículos 3 a 6, donde dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Al empezar esta campaña, me parece apropiado que empecemos hablando de este Cristo. Si vamos a hablar de la celebración de los 50 años de la Iglesia de Cristo, me parece importante que hablemos de este Cristo. ¿Mejor? No. ¿Bien? Pues sí. Ok, gracias. Podríamos volver hasta el Antiguo Testamento para ver muchas profecías en cuanto a Cristo, en cuanto a Jesús, pero no nos permiten el tiempo de hacer eso. Así es que vamos a ver a través del Nuevo Testimonio, el Evangelio, que vamos a ver algunos momentos en el tiempo en la tierra entre la gente. Podemos empezar con el nacimiento de Jesús. En Lucas capítulo 1, versículos 30 a 37. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que
al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Si seguimos esta cuenta en Lucas capítulo 2, con el versículo 1 y adelante. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Así es que este Jesucristo es un hombre muy especial por varias razones. Uno, por su manera de llegar al mundo, nacido de un virgen en condiciones muy humildes. Después de su nacimiento, los eventos asociados con Jesús, no hay mucho sobre la niñez de Jesús hasta cuando tenía como 12 años, y lo encontramos en el templo. En Lucas capítulo 2, empezando con el versículo 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahora, estas palabras nos da una idea de cómo iba a ser la vida de este Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vino para hacer la obra de Dios. Se encontraba él platicando, conversando
con los del templo, con los líderes del pueblo judío, y todos maravillaban de su inteligencia, cuánto sabía él de las características, los planes de Dios. Si pasamos un poco más adelante en la vida de Jesús, leamos en el Lucas capítulo 4, los versículos 14 a 22. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Al principiar su ministerio aquí en la tierra, Jesús era bien recibido por mucha de la gente. Pero como vamos a ver más adelante, también había algo de resistencia por parte de los líderes del pueblo judío. En Nazaret seguimos leyendo algo de la vida y el ministerio de Jesús. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravilladas de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de un carpintero de Nazaret? ¿Cómo es que él sabe hablar de estas cosas? ¿Cómo es que él puede dar buenas nuevas a los pobres? ¿Cómo es que él pueda sanar a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos, vista a los ciegos? Él es hijo de carpintero. Él es uno de nosotros. Nació o vivió, mejor dicho, en Nazaret. Pero, como les dije, la mayoría o mucha de la gente se entusiasmaron con escuchar las palabras de Cristo y ver sus obras. Pero los escribas, los fariseos, los líderes de los judíos, casi siempre se encuentran en contra de Jesús por varias razones. Primeramente, dudando su autoridad, acusándolo de la blasfemia cuando dijo que era el Hijo de Dios. Hasta a veces le hicieron preguntas para atraparlo. Por ejemplo,
Y en el libro de Mateo, capítulo 22, empezando con el versículo 15, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderlo en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, conociendo la malicia de ellos, les dijo, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es Dios. Oyendo estos, se maravillaron y dejándole, se fueron. En su ministerio en varios lugares, Jesús hizo varios milagros. Uno de ellos se encuentra en Lucas capítulo 4, versículo 31. Jesús pasó a Capernaum, un pueblo de Galilea, y el día sábado enseñaba a la gente. Estaban asombrados de su enseñanza porque les hablaba con autoridad. Esta era una de las cosas que disturbaron a los judíos, ¿no? De que él había hablado con tanta autoridad, no como ellos. Había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, quien gritó con todas sus fuerzas: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se asustaron y se decían unos a otros: ¿qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder les da órdenes a los espíritus malignos y salen. Y se extendió su fama por todo aquel lugar. Entonces, en muchas ocasiones, en muchos diferentes lugares, vemos el poder de este Cristo Jesús, el poder de hacer milagros, expulsar espíritus malignos con toda autoridad. También Jesús sanó a la suegra de Pedro. Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, les servía. Y podemos seguir leyendo otros ejemplos del poder de este Cristo Jesús, porque en su ministerio Él hizo muchos de estos milagros. Entre ellos dio vista a los ciegos, sanó a los leprosos, levantó los muertos, sanó a los enfermos, anduvo sobre el mar, dio a comer a los 5,000 y muchas otras cosas. Como dice
Juan en su Evangelio, capítulo 20, 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Ahora, cuando él andaba aquí en el terreno, no hizo todo por sí mismo, sino que él, como todos sabemos, él escogió unos discípulos, ¿no? 12 discípulos para andar con él, para aprender de él las cosas de Dios. Entonces, en el libro de Lucas, capítulo 9, él manda a sus discípulos para que fueran a hacer un ministerio. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevas 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad ahí, y de ahí salid. Y donde quiera que nos os recibieron, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Entonces aquí encontramos a los discípulos, enseñados por Cristo mismo, haciendo más o menos el mismo tipo de milagros, el mismo tipo de obra que hizo Cristo. Ellos anduvieron en toda fe cumpliendo estos mandamientos de Jesús. En una de las ocasiones cuando Cristo hablaba con los discípulos, él dice en Mateo 16, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí unas promesas muy importantes, unas palabras muy importantes. Y mañana, en la noche, vamos a ver el cumplimiento de estas promesas, de edificar la iglesia y de entregar a Pedro las llaves del reino. Jesús sabía muy bien que él iba a morir y no quiso
dejar solo a los discípulos. Entonces, Él les habló en Juan capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Como dijimos, Jesús sabía que iba a morir y no quiso dejar solos a sus discípulos. Entonces, en otra ocasión, Él les promete el Espíritu Santo. Más adelante, en este mismo capítulo 14 de Juan, en el versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual al mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y os guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino el Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Como hemos visto varias veces durante su ministerio, Jesús se encontraba en contra a los judíos y sus líderes. Y llegó al colmo en que ellos querían matarlo, ellos querían crucificarlos. En Marcos, el capítulo 14, 53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él. Mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dijeron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano
y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús: ¿no respondes nada? ¿Que testifiquen contra ti? Mas él callaba y nadie respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y cubrirle el rostro y darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Entonces, después de ser condenado a la muerte, leemos de su muerte y la reacción. La muerte allí en la cruz, la muerte más horrible que podría haber visto un hombre. Voy a saltar un poco aquí por el tiempo. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esta es cuando Jesús estaba en la cruz. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y corrió, y algunos que estaban allí decían: mira, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando un gran voz, expiró. Entonces tenemos ahí colgado en la cruz Jesús muerto. Qué tristeza, ¿verdad? Ya se acabó toda la esperanza del mundo de tener un rey. Ya murió el rey, murió en la cruz. Entonces, leemos también en Marcos de la sepultura de Cristo Jesús. Este José de Arimatea compró una sábana y lo envolvió en la sábana, hablando de Jesús, y lo puso en su sepulcro, que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Entonces se terminó todo. Lo bajaron de la cruz y lo sepultaron. Ya definitivamente se ha perdido toda la esperanza, ¿no? Pero no. Para ver completa la vida de Jesús en el mundo, tenemos que también seguir adelante a la resurrección. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho,
cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde se pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Y ellos se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Entonces hemos visto el cumplimiento, podemos decir, de la obra del Señor aquí en la tierra, y era en la resurrección. Y después de haber resucitado, él apareció a unos de sus discípulos. Y eso lo encontramos en Marcos capítulo 16, empezando con el versículo 9. Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. Después se apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Por último, se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe, por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces aquí encontramos las últimas instrucciones de Cristo Jesús a sus discípulos. Entonces vamos a dejar aquí la historia del Hijo de Dios con las promesas, sus mandamientos y apariciones a los discípulos. Y mañana por la noche vamos a pasar al establecimiento de la iglesia que se encuentra en el libro de los Hechos. Como hemos visto en la vida de Cristo Jesús, que Él venía a salvar el mundo de sus pecados. Y según las instrucciones que dio aquí a los discípulos, dijo que vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Entonces, este es un deber no solamente para los discípulos de aquel entonces, sino que también para cada uno de nosotros. Tenemos la obligación de anunciar estas buenas nuevas a toda criatura, que Dios ha dado a su Hijo primogénito para el perdón de los pecados. Y dio algunas condiciones también para que sean salvos, lo que hemos leído: el que crea y sea bautizado será salvo. Entonces no queremos terminar esta noche sin dar la oportunidad a unos visitas, unos amigos que tal vez que nos honran con su presencia, darle la oportunidad de obedecer a Cristo, recibir el perdón de sus
pecados para de aquí en adelante andar en vida nueva. Como dice en Juan capítulo 3, 16, un versículo muy conocido entre los cristianos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que queremos dar la oportunidad a los amigos que se puede en esta misma noche conversar su fe en Dios, arrepentirse de su vida, cambiar de mente, cambiar de dirección para seguir aquí en adelante sirviendo a Dios y ser bautizado para el perdón de los pecados. También tal vez hay algunos hermanos aquí en Quesaltepeque que por A o B razón han dejado el camino de Dios, han dejado a un lado su vida cristiana. Entonces hoy es una oportunidad para volver a estar reconciliado con Dios, con los hermanos aquí de Quesaltepeque. Entonces, sea como sea su necesidad, les invitamos a pasar adelante. Los hermanos aquí de Quesaltepeque les van a recibir y ayudarles en su obediencia, ya sea por primera vez en bautizarse o reconciliación en Dios.